Muy buenas tardes, damas y caballeros, toda la gente que nos escucha en el planeta Tierra. Este es el mejor juego de pelota en la serie final, con los dos coaches más importantes de la pelota de las grandes ligas del municipio nacional de Vieques, Puerto Rico. La diáspora habla hoy aquí en Fuche Caribeño. Esto va a ponerse lindo, como decía que el anuncio, se puso lindo el local. Tenemos aquí en Fuche Caribeño una gran alegría de tener a dos amigos muy queridos que viven en lo que aquí llaman la diáspora, pero yo creo que es la extensión del proceso de colonialismo revertido puertorriqueño que está colonizando a todos los Estados Unidos. Y entonces poco a poco los vamos a domesticar y los vamos a hacer parte de nuestra gran archipiélago. Estados Unidos es parte de nuestro archipiélago, no al revés. Aquí en Fuche Caribeño me place tener al compañero, o sea, todos son laureados, grandes escritores, grandes profesores, pero lo más chévere es que son gente bien buena. Por un lado, a Daniel Torres, de la Universidad de Ohio. Tú me cualificas si digo bien la universidad, allá en el estado de Ohio, que queda allá en donde termina Bayamón, después sigue Ohio, eso es cerquita. Y el compañero también, todo igual, Francisco Cabanilla, quien también está en otra parte de Ohio que se llama, se me escapa el nombre, de la Universidad de Oberlin, no es Oberlin, no, Bowling Green. En Bowling Green, en Ohio, también otra universidad en dicho estado, y lo vamos a pasar bien. Aquí en Funche Caribeño, transmitiendo desde San Juan de Puerto Rico, que queda frente a Ohio, todo está aquí, todo está cerquita, vamos en carro normalmente, y en los controles en San Juan, el querido amigo Adrián Ciaca Pérez, quien está por ahí, y la producción general hoy a cargo de Juliana Rivera Torres, porque Alejandro Ortiz anda de vacaciones a Raiza, y en la gestoría en Radio Raíces, que estamos de forma simultánea, los compañeros Víctor Rivera y Robertito Rivera, bajo la ejecución de Ramón Edwin Colón Prat, quien nos está escuchando y quien se ha convertido en un asiduo lector de novelas puertorriqueñas, lo cual nos llena mucho de alegría. Me digo hoy todas las novelas que se había leído. No voy a hablar más porque soy chismear y ustedes saben de qué chismeo. Así que que les hable Daniel Nina, vamos para adelante. Ha sido una semana fuertísima, pero estamos bien alegres que estamos aquí. Las fuerzas del mal intervinieron con nosotros ayer e intentaron de forma unilateral e irreparable e indetenible apagar el post antillano y los derrotamos. Estamos en vivo nuevamente en el post, pero ayer nos apagaron como por 18 horas. Esas cosas pasan, no sabemos cómo hacerlo, pero agradecemos a los compañeros Rafael Esteves de Unisol, que es nuestro asistente externo sobre estos asuntos, que volvimos a la carga, pusimos el chufe y estamos en producción. Así que ni nos van a parar, que no intenten, y no vamos a dejar de hablar que esto es un gobierno de corruptos, lo que tenemos en Puerto Rico, y son millones de corruptitos que siguen ese partido, y no vamos a permitir que nos sigan empobreciendo en nuestra calidad de vida. Esa es la nota introductoria y me gustaría escucharlo. Así que como los tengo de izquierda a derecha y el primero es mi tocayo, Daniel, ¿cómo tú estás? Muy bien, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es un placer, como siempre, conversar con ustedes. Qué chévere. Y por otro lado, también mi tocayo, porque mi primer nombre es Francis y este es Francisco. Así que bueno, yo le hice el cambio. Francisco Cabanillas, ¿cómo tú estás? Muy bien, buenas noches a todos, un placer estar con ustedes. Y bueno, lo que acabas de decir de que habían interrumpido el servicio ayer, me explica por qué cuando yo trataba de meterme en el post me decía que había peligro de que se contaminara, de que era una fuente en la que no se podía depender. Entonces me parecía raro que no podía entrar y yo no le hice clic. Y traté de entrar por otros lados, pero estaba cerrado, exactamente. Sí. Estaba cerrado. Nada, el año pasado nos pararon, creo que fue casi 2 semanas, pero esta vez no pudieron, y yo no voy a entrar en detalles cómo es que pueden parar a uno, pero nada, algo bien estamos haciendo cuando nos intentan parar, porque literalmente nos intentan parar, pero hacía tiempo que hemos mantenido una estabilidad en la producción diaria del periódico. Como desde abril no nos apagaban, y esta vez pues es una reclamación ahí técnica que se resolvió
y estamos nuevamente en línea. Así que gracias por el apoyo siempre. Nosotros vamos a hacer lo imposible por sostener este medio, pero gracias a gente como ustedes, gracias a un montón de gente que nos apoya. Y voy a decir un chiste, y también a los troles del Partido Nuevo Progresista, que son lo mejor que nos pasan. Cada vez que los envían, que son como 12 personas que empiezan a decir que nosotros somos comunistas y que van a traer el comunismo a Puerto Rico, se forman unos debates intelectuales muy interesantes. Pues nadie se habla malo, pero dice, pero tú no te das cuenta que son unos corruptos los que tú apoyas. Entonces empiezan a negociar actos de corruptos buenos, corruptos menos buenos, corruptos muy malos. Y eso, a fin de cuentas, si alguien supiera de cómo se manejan los algoritmos, cada vez que tú me metes troles, lo que hace es que me sube. Así que yo le agradezco a los troles del PNP que bajo la disputa entre Sandra Rodríguez Coto y Antulio Cobo Santa Rosa nos pusieron en 320,000 seguidores. Así que nosotros le agradecemos eso, que entren de nuevo, como dicen los cristianos, manda fuego, Señor, manda fuego. Así que vamos a ver. Ay, Daniel Torres, estoy hoy exuberante, por decirlo mínimo, perdóname. Bien, vamos a chismear, porque ustedes están en lo que aquí llaman la diáspora, y entonces dicen que ustedes van a votar todos por el Partido Demócrata, y que ustedes son anti-Trump, y que ustedes también quieren impulsar la estadidad de Puerto Rico. Eso es lo que se pasa diciendo la prensa comercial aquí todos los días, que el voto puertorriqueño va a ser la diferencia en las elecciones americanas. ¿Cómo ustedes lo ven? ¿Qué realmente hablando está pasando en esta semana a 3 días de las elecciones, básicamente, o 4 días que son el martes? Que según todas las estadísticas, Francisco, para que te rías, y el Instituto de Investigaciones Electorales de Rusia y el cubano también, el Centro de Estudios Americanos de Cuba, plantean que va a haber una derrota muy fuerte en la Cámara y que va a cambiar la relación de poder del Senado. Eso es lo que están dando los indicadores, por lo menos los rusos y los cubanos, pero yo no sé si eso es verdad. Ustedes viven allí y tienen cosas que contarnos. Ustedes dirán. ¿Quién quiere empezar? Bueno, si quieres yo empiezo. Mira, ¿qué puedo decirte? En estos momentos todo está en espera de ver qué pasa. Por ejemplo, Michael Moore se dio a la campaña de enviar un email diario a todos los que él enganchó en sus redes, promoviendo la idea de que en general son más los demócratas que pensarían como demócratas que los republicanos, y que, como demuestra la historia reciente de Estados Unidos, en el momento en que la mayoría del pueblo decide ir a votar masivamente, como dice Michael Moore, somos más y ganan los demócratas. Entonces, Michael Moore se ha dedicado a promover esa propuesta de que traigas y lleves por lo menos a 1 o 2 personas que no votarían para que voten con los demócratas, porque en ese sentido ganarían las elecciones. Y se supone, por ejemplo, aquí en Ohio, para nosotros es importante que no ganen los republicanos. Entonces, en estos momentos, como siempre pasa en Estados Unidos, uno vota para que no gane el peor. Entonces yo fui hoy y voté a nivel del estado, y voté todo demócrata, porque es imprescindible que no ganen los animalitos republicanos que están tratando de ganar en Ohio. En resumidas cuentas, yo creo que también estoy de acuerdo con Michael Moore. Si mucha gente sale y vota, y Michael Moore dice, sí, somos más, las mujeres se van a levantar y van a ir a votar en contra de toda esta brutalización de sus cuerpos que están promoviendo los republicanos. Yo creo que si la gente va y vota, numéricamente, en verdad, son más los que piensan como sería el pensamiento demócrata que republicano. Y en estos momentos, a pesar de que los republicanos son tan cagones como los demócratas son tan
criticables como los republicanos, es imprescindible que no ganen los republicanos. Así que yo ya voté. Me apaga, Adrián. Adrián, me apaga, me controlan, me quitan mi soberanía. Daniel, tuviste que él hizo toda una reclamación pública de cómo él votó. Esas cosas son bien extrañas porque dicen que el voto es secreto, pero ya nosotros sabemos cómo Francisco Cabanilla votó en Ohio. Pero Daniel Torres, ¿cómo tú lo ves? Estás en el mismo estado y yo he estado allí por lo menos he visitado a Francisco en el pasado. Y yo sé que es un estado muy interesante con unos debates y unas poblaciones migrantes o no caucásicas muy fuertes. ¿Cómo tú lo ves, Daniel? Bueno, yo estoy de acuerdo con Francisco, porque mira, primero tú dices que es el martes, pero ya está abierta la votación en muchos estados y Ohio es uno de ellos, donde tú puedes votar en cualquier momento hasta, ¿no?, el momento del día que se vota. Y yo ya voté, también voté demócrata, porque es algo que creo que todo el mundo sabe, que yo soy más liberal que otra cosa y no tengo por qué ocultarlo. Pero yo creo que cuando tú ves, estoy de acuerdo con él, pero cuando tú ves también todas esas propuestas y esas encuestas que se han hecho, lo interesante de las encuestas generales que se hacen, no solamente en Ohio, sino en todo Estados Unidos, es que, como pasó también en las elecciones pasadas y en las elecciones anteriores, sobre todo, que el margen es tan poco que yo creo que la balanza se puede ir en cualquier lado. O sea, es muy leve, un voto más, un voto menos y la balanza se va para el otro lado, ¿no? Pero yo coincido con Francisco, por eso puse un muro detrás de mí, porque yo creo que hay que poner ese muro para que no pasen, porque es la verdad, sobre todo en Ohio, si no gana Tim Ryan y gana el otro, la verdad que es increíble lo que pasaría, porque este es un estado eminentemente republicano, eso hay que decirlo, es un estado muy derechista, pero hay grandes emporios. Yo vivo, por ejemplo, en una parte del estado que es reconocidamente demócrata y que siempre ha estado apoyando todo lo que son las políticas más liberales y más progresistas del Partido Demócrata. Pero coincido también con Francisco. Yo la verdad pues voto en contra. Y voto porque pues soy un puertorriqueño de la diáspora, nunca he tenido el privilegio de votar en Puerto Rico, yo nunca he podido ejercer mi derecho al voto en mi propia isla porque me fui muy joven, pero cuando voto pensando también en lo que sería mi isla, en lo que pasaría en Puerto Rico y pues hasta cierto punto los demócratas han sido mucho más, han sido presidentes y administraciones mucho más piadosas, digamos, con lo que pasa en nuestra isla y pues por eso esa balanza la inclino más hacia los demócratas, pero a la hora de votar por Biden o por la trompeta, yo pues sabía que estaba votando en contra, porque no podía votar republicano, pero sabía también que Biden pues a lo mejor no era la mejor opción, pero de los dos era la peor posible, o sea, la mejor posible, porque la otra era un desastre y lo fue. Y ya ustedes vieron que uno de los problemas que tenemos también es que siguen diciendo que los demócratas se robaron las elecciones. Y ese es otro de los problemas que este martes se ha dicho también que pues hasta cierto punto pueden impugnar y pueden seguir con toda esta idea de que la democracia está rota y de que no se puede aceptar la decisión de un sufragio, porque es un sufragio libre, ¿no? Entonces, también otra cosa que no hemos mencionado, que no sé si lo vamos a discutir en algún momento, es cómo han reestructurado los distritos electorales. Y esa reestructuración ha sido también para favorecer un grupo particular, ¿no? Han puesto como un veto los republicanos y en esa manera de redistribuir los distritos electorales y hacer más difícil que muchos muchos grupos minoritarios tengan acceso a ese voto. No sé qué piensa Francisco sobre eso, pero eso es uno de los problemas que hemos visto también en todo este proceso que le sigue a lo que fue la impugnación de las elecciones por la trompeta y sus seguidores, ¿no? Sí, yo lo que pasa es que escuchándolo a ustedes, y gracias por esas reflexiones de gente que vive en Estados Unidos. Yo no vivo en Estados Unidos, yo vivo en Puerto Rico. Y a mí me da igual el uno como el otro, porque aquí esa relación de esos partidos políticos se traduce
en una forma y unas expresiones de colonialismo que cuál de las dos peor. Entonces, si tú me dices que la versión de Biden es la de un partido demócrata, que lo único que cree es darme dinero para que yo esté contentito, pues yo no quiero saber de esa gente, pero para nada. Pero mientras tanto, tú me dices que la de Trump es venir a Puerto Rico y tirarme papel de inodoro, esto y lo otro, no darme nada, pues yo tampoco quiero saber, no es porque no me des nada, es porque me estás humillando. Entonces, para mí, en la relación colonial de esta isla, la presencia de ambos partidos políticos, uno, no me trata con dignidad, dos, no reconoce que yo soy un conjunto de seres humanos con unas capacidades muy interesantes que en este momento del modelo colonialismo ya no importa. Si tú me dijeras, es Rupert en la década del 50, pues estableció planes de desarrollo socioeconómico en Puerto Rico, en la década del 30, perdón, y esos planes desarrollaron un tipo de modernidad de Estado que nos produjo a nosotros, ¿entiendes? Como personas que de una forma u otra estuvimos en la Universidad de Puerto Rico, en un momento de gloria de esa universidad, en cualquiera de sus recintos, y que nos permitió llegar a una posición, por decir mínimamente, placentera en esta etapa de la vida, porque o sea, hay un lujo de ser profesor universitario que no vamos a cuestionarlo. Con los problemas que puede tener, de esto hablaré otro día con ustedes, pero los problemas que puede tener trabajar en algunas instituciones vis-a-vis otras. Ahora bien, lo segundo es que ustedes son residentes de Ohio, ustedes tienen un gobernador que tira por un lado, ustedes tienen una legislatura estatal que puede hacer unas cosas y tienen una legislatura federal más un tribunal supremo federal que les impacta de una forma muy severa. Y entonces lo que dice Francisco, por ejemplo, el derecho al aborto, que se pierde en Estados Unidos porque se permite que los estados resuelvan. Y eso en Puerto Rico, curiosamente, Puerto Rico es una de las jurisdicciones más adelantadas de Estados Unidos al día de hoy y no hay consenso, lo mejor de la película, para eliminar los derechos existentes al aborto en Puerto Rico. Si hubiese consenso, estaría en las 22 semanas, que creo que es Minnesota o Mississippi, uno de estos estados que estableció las 22 semanas y que está siguiendo mucha gente. Pero en Puerto Rico ahora mismo no. Puerto Rico es los 9 meses con distintos controles. Primeros 3 meses gratis para la persona, segundos 3 meses, del mes 4 al 6, médico con la persona, y del mes 7, 8 y 9 solo por decisión médica. No tengo ningún problema. Ese es el Estado de Derecho en Puerto Rico y uno lo apoya. Pero esa relación que ustedes viven es muy distinta para nosotros. Es decir, ustedes están viviendo lo que Francisco ha dicho en otras intervenciones, en otros momentos que hemos estado juntos, de una emergencia de un Estado autoritario en Estados Unidos que aquí nos afecta también, pero de otra forma. No menos mala, pero de otra forma. Así que yo creo que hay que hacer esa distinción porque yo los escucho a ustedes con mucho respeto y hasta con cariño, pero o sea, yo no sé si a mí me hace una diferencia que el gobernador sea demócrata en Ohio o no. Quiero que me entiendan. Porque lo que yo sé es que cuando vas a Washington para acá es muy problemático. Y les voy a dar un ejemplo para que vean. Francisco, como chiste, ¿Luma se va o se queda? Francisco. Si Luma se va o se queda. Sí. Pues mira, yo supondría que intentaría quedarse. No, pero tu posición política. Para mí que se vaya. Que se vaya, pues claro, y por un montón de gente aquí, ¿verdad, Daniel? Que se vaya. Que mi pobre hermana anoche estuvo toda la noche, 5 veces se le fue la luz, así que ya tomó una noche difícil porque no tenía luz y no pudo trabajar. Pero pues el gobernador dice, no, que se quede Luma, que bueno, yo no sé qué voy a hacer. Tú sabes que trajeron a la secretaria de Energía americana por segunda vez en 10 días. Y ayer lo que dijo ella, nadie lo ha repetido, pero ella dijo algo que es la ley. Luma no se va. Solo dijo la secretaria de Energía americana. No se va porque está haciendo un buen trabajo, en serio. Y no solo está haciendo un buen trabajo, sino que estamos invirtiendo dinero para que ellos reparen esto. Así que no vamos a entretener otra conversación. ¿Cómo me niegas esa conversación en Puerto Rico? Es por el incidente lamentable de la muerte de Kevin Fred, que es un compañero de la comunidad trans por asumir una postura personal, pero también de la comunidad de los traps del reggaetón, que es una versión distinta, y lo mataron hace unos años atrás. Esa fue la noticia. Llevamos días hablando de Kevin Fred, me parece muy bien, pero también te quiero decir que es la noticia de distracción para no hablar de lo que dijo la secretaria de Energía, que vino aquí como el poder metropolitano. Ustedes
se la viven ahora. Pues ya yo sé lo que va a pasar el 30, nosotros vamos a seguir protestando y ellos se quedan. Terrible, ¿entiendes? Terrible. Así que no sé. Los escucho. Dale, Daniel. El colonialismo es complicado porque ustedes viven otra cosa y nosotros vivimos otra cosa acá abajo, pero la diáspora es importante que hable. Dime, Daniel, dime tú. Bueno, yo acabo de hablar, creo que le toca la palabra a Francisco. Dime, Francisco. Pues mira, respondo a tu propuesta de que para ti, como residente de Puerto Rico, no establece ninguna diferencia los republicanos y los demócratas. Digo lo siguiente, en términos generales, todos sabemos que la política exterior de Estados Unidos, no importa si eres republicano o demócrata, es la misma. Todos sabemos que en estos momentos, ahora mismo, mucha de la política de Biden está subrayando, aumentando y complicando las peores políticas de Trump en la migración, etcétera. Sin embargo, yo digo lo siguiente, en estos momentos que Estados Unidos está en el umbral del neofascismo, a pocos pasos de entrar en la boca del león, dada la situación colonial que tiene Puerto Rico con Estados Unidos, es decir, que depende completamente de acá, tiene para mí sentido, igual que tiene para mí en Estados Unidos, a pesar de todos los cagones que son, votar por los demócratas en vez de por los republicanos, porque los republicanos serían capaces de hacer que el pueblo de Puerto Rico sufra hambre, serían capaces de hacerlo, de llevarlo al límite, y a pesar de que las dádivas es la peor medicina colonial, o sea, es lo peor para salir de la colonia, yo no quiero que el pueblo de Puerto Rico lo pongan en una situación limítrofe y que llegue a los excesos que llegan los republicanos en Estados Unidos, incluso contra su propia población. La brutalidad y la violencia es tan grande que yo preferiría que no llegaran al poder, porque serían capaces de hacer sufrir a Puerto Rico, igual que son capaces de hacer sufrir a los de acá de Estados Unidos. Entonces, para mí en estos momentos, a pesar de todas las miles de críticas que se le pueden hacer a Biden, no se puede jugar con fuego. No quiero que ganen los republicanos para protegerme a mí acá en Estados Unidos y para proteger a Puerto Rico. Interesante momento, pero ¿lo ves? Daniel, ¿cómo tú lo ves? Es que a veces te oigo, a veces no te oigo, te quitan el audio, no te escuché. Aquí hay un comité de censura que es interno, ¿entiendes? Y producción me quita el audio. A mí, al editor en jefe, pero esa cosa es que Puerto Rico es un país extraordinario, ¿entiendes? No, lo que pasa es que como estamos en línea, pues a veces tú sabes, la voz llega un poco más tarde, llega más. Entonces, oí partes, ¿no? Aunque oí a Francisco completamente, pero lo que me estabas diciendo yo no lo oí del todo, perdona. Pero creo sí, pero me gustaría saber cómo tú ves el argumento de Francisco, que él lo ve dual. A Francisco, te tengo que decir, te estás pareciendo el periódico de la familia todopoderosa. Ellos hablan lo mismo, ¿entiendes? Por eso ellos que dicen, es tan curioso que el PNP fue a hacer campaña a Florida a favor de no sabemos quién, porque están divididos. Y el periódico de la familia dice, allá fue una legisladora de Puerto Rico a votar contra Darren Soto, que es republicano, pero ese no es el chiste, que es el que está impulsando el proyecto por la estadidad. Así que el PNP está votando contra un tipo que está apoyando la estadidad en Florida. Esto es un país fenomenal, ¿entiendes? Fenomenal, porque las cosas que pasan aquí son únicas. Así que el periódico de la gran familia está destacando las contradicciones del PNP que anda en Florida votando, no sé por quién, ni para qué, pero están votando contra cosas que son en contra del propio partido. Bueno, yo no creo que mi postura es la postura del PNP, pero bueno. Está
Está bien. Dime, Daniel, ¿cómo tú lo ves? Yo tampoco creo que la postura de Francisco sea la postura del Partido Nuevo Progresista, porque creo que en la diáspora estas definiciones se pierden, ¿no? Yo recuerdo cuando yo llegué en 1984, llegué a estudiar, me eduqué, seguí, ya no, me quedé, vine de Nueva York, quedé en Ohio, y en Ohio pues aprendí muchas cosas con respecto a lo que es el Midwest, porque acuérdate que esta es la cultura del Midwest, que es una cultura muy diferente a la cultura del noreste de Estados Unidos. Pero claro, cuando tú miras y observas lo que es Ohio como tal, que es un estado eminentemente agrícola, ¿no? Tiene una gran capacidad agrícola y usualmente estos agricultores tradicionalmente son muy de derechas porque ellos quieren mantener ese status quo, ¿no? Y sus hijos y los hijos de las hijas y demás. Pero yo coincido con Francisco, ¿no? Que nosotros en este contexto en el que estamos en Ohio no nos podemos dar el lujo de que ganen los republicanos. Yo entiendo tu argumento, Daniel, ¿no? De que a la hora de ver republicanos o demócratas visto desde la isla, pues no hay mucha diferencia porque son dos grupos gringos que están repartiéndose el pastel y están repartiéndose el poder. Pero nosotros que estamos adentro, como se decía tradicionalmente, ¿no? En las entrañas del monstruo, estamos dentro de lo que es esta bestia que es los Estados Unidos de Norteamérica o de América, que también nos ha dado ciertas oportunidades precisamente a Francisco y a mí, que venimos de una misma universidad. Curiosamente, los dos estamos graduados de la Universidad de Cincinnati y los dos tuvimos una beca de TAs que nos posibilitó estudiar y terminar nuestro doctorado, ¿no? Claro, esa misma beca también nos posibilitó entrar también en la fuerza de trabajo, porque es todo un engranaje que te absorbe en lo que es, digamos, la institución y la academia, ¿no? Y desde ahí, observando a mis estudiantes, observando a mis colegas, observando mi entorno, yo me doy cuenta de, aunque como él dice, ¿no? Que está muy dividido esto de demócratas y de republicanos, pero la balanza va más hacia la derecha, va más hacia los republicanos. Tú hablas con los estudiantes, tú un poco ves sus actitudes y demás, y después de esa presidencia y ahora lo que va de la presidencia de Biden, yo creo que ha habido un proceso de hacerse mucho más conservadores de aquellos estudiantes que yo tenía a lo mejor en los 90, que eran estudiantes mucho más politizados, estudiantes mucho más, ¿no? Demócratas, aunque claro, sí, yo vivo, como te digo, en un emporio bastante demócrata, pero aunque está ese consenso de que no se debe permitir que ganen los republicanos por todo lo que hemos dicho, yo lo que observo en el grupo de estudiantes que yo tengo a diario, ¿no? En mis 4 clases, son estudiantes que a la hora de opinar, a la hora de expresar sus opiniones, esa balanza se va más hacia los republicanos. Y temo, precisamente por eso, que este voto joven, que es el voto al que yo estoy más expuesto con los estudiantes y demás, creo que una gran mayoría de mis estudiantes en Ohio University, aunque es una universidad liberal, creo que la gran mayoría puede que vote por los republicanos. Pero coincido con Francisco Cabanillas que no nos podemos dar ese lujo. Nadie, como ya sabemos, nadie tiene la verdad, pero uno escucha. Pero yo creo que es importante estos matices, bien importante, porque si no acaba uno en la trampa local, que en la contradicción es como en la perversidad del PNP, hablar de participar en las elecciones americanas, independientemente que puedo comprender lo que ustedes me están diciendo ambos, pero participar es sumarnos de forma, como diría Juan Mario Urás en algún pasado, la incorporación automática de uno como Estado, independientemente que jurídicamente no lo sea, porque acabamos pensando continuamente que ya somos como ellos, que podemos incidir esto y lo otro. Es muy contradictorio esto, por lo menos para mí, por eso soy bien cuidadoso desde aquí, desde este pequeño islote o isla municipio. Esto a veces, en la última decisión del Tribunal Supremo Federal sobre Puerto Rico, que es Aurelio, esto ya es una isla municipio, ya no es Estado Libre Asociado ni territorial, es un municipio, un county. Pues entonces uno tiene que ser bien cuidadoso porque aquí, en este país, distinto a lo que ustedes viven allá, cada elemento es un nuevo disloque en la ya frágil identidad nacional, frágil. ¿Ok? Interesante, muy chévere.
José Luis González, el país de los 4 pisos, todo eso es cierto, pero muy frágil. Entonces, ahí escribe la compañera Aida Mendoza diciendo, ¿será que nuestros políticos los estadounidenses están usando la teoría del péndulo? Bueno, todo depende si es el péndulo de Humberto Eco, ¿verdad? O el de Foucault. Son 2 péndulos, pero bueno, habría que ver cuál de todos. Yo creo que de mi parte, la invitación que uno hace a personas como ustedes es que no dejen de hablar. Por eso es que fue estratégico. ¿Sabes? Que me tardó 3 meses preparar este programa para que ustedes estuvieran, llevamos meses hablando, es un chiste, pero me queda bien. Que ustedes, que tengan una mirada que es distinta. Porque, por ejemplo, en subjetividades, Daniel, yo parto de la premisa que todo lo que se explora en el estado de Florida, que los otros días pasó una legislación anti-gay que uno se queda en serio, en el siglo XXI, son exploraciones que ya yo no tengo la ingenuidad de decir que eso solo se queda en Florida. Eso puede, como lo del aborto, que yo no me había dado cuenta, pero es una campaña de la ultraderecha de limitar los abortos en todos los Estados Unidos. Y aquí el proyecto de Rodríguez Bebe sigue el proyecto que se inicia, no me acuerdo, un estado con M, no sé cuál es. Y entonces tú te das cuenta que es una campaña muy férrea de moverme a un mundo con otro tipo de derechos. No es sin derechos, es con otro tipo de derechos con los cuales yo no coincido. Así que en esa consideración me parece que lo importante aquí es adelantar, porque no son posiciones, por decir algo, incuestionadas o incuestionables, son posiciones que uno tiene que asumir con cierto pragmatismo político, y creo que eso es lo que les pasa a ustedes allá, o sea que ustedes viven allá, es decir, después de 30 años, yo sé, o un poquito más en algunos casos, ustedes han vivido más allá que lo que vivieron acá. O sea, ya esto cambia la conversación. Cada vez que llega mayo, que Daniel Torres dice, 1 año más como profesor y esto y lo otro. ¿Cuántos son ya, Daniel? ¿32 o 34? 38, cállate. 38, ay, Dios mío, yo te sigo, ¿entiendes? Y qué chévere, porque te ha permitido, como bien tú dices, desarrollar un montón de cosas a bien, no a mal, a bien. ¿Está bien? Yo quería comentar sobre lo que estás diciendo, que en estas cuestiones de esos 2 tópicos, por ejemplo, o esos 2 temas, la economía, por un lado, como que echa la balanza para los que votan a favor de los republicanos, porque le echan la culpa a la economía para no hablar de otras cosas, ¿no? Entonces, a la hora de lo que hablamos, ¿no? De la cuestión del derecho a terminar un embarazo, ¿no? El tema del aborto, es un tema que también creo que puede despertar a muchos electores, ¿no? Inclusive electores mujeres o personas aliadas de comunidades como la comunidad LGBTQ+, y demás, ¿no? Que aunque sean republicanas, pues ante eso, ese es un derecho que ya se daba por aceptado y por dado, y era la ley de la tierra de Estados Unidos, y al querer vetarlo como lo están haciendo, eso también va a despertar a un electorado que, como decía Francisco Antos, vota en contra. O sea, también puede que por ahí muchos los demócratas recopilen bastantes votos que les favorezcan, porque son 2 cosas que pueden ayudar o no, porque la economía es una cosa que es lo que cuando tú ves la televisión, cuando tú oyes, cuando tú lees la prensa aquí en Estados Unidos, es el arma que están utilizando los republicanos para enfrentarse a las elecciones y decir hay que votar por los republicanos, porque en ese control de la Cámara y del Senado vamos a tener una mejor economía, ¿no? Porque la economía y la inflación y todo lo que está pasando y demás. Y claro, en el tema del aborto, con el tema de terminar un embarazo, pues ya está despertando a otro electorado que dice, no, esto que hayan eliminado Roe versus Wade es inaceptable. Entonces hay que apoyar a los demócratas, porque ellos son los únicos que podrían entonces revertir esa decisión del Tribunal Supremo, ¿no? Entonces creo que eso hay que tomarlo en cuenta también. ¿Cuáles son los distintos, digamos, temas que le preocupan al electorado norteamericano? Solo quería utilizar eso. Bien, Francisco, gracias por ese punto. Francisco, ¿cómo lo ves? Bueno, yo lo veo de esta manera. En estos momentos no se puede jugar con fuego. Estados Unidos está en un proceso neofascista en el cual la ultraderecha cristiana fundamentalista está tratando de
instalar un tipo de teocracia radical que de llegar a ganar los republicanos afectaría adversamente a Puerto Rico. Yo no veo cómo para Puerto Rico la idea de que gane Trump puede ser risible, porque sería dramático el empuje hacia lo peor, que está completamente ahí, frente a nosotros, a 1 centímetro de distancia. Entonces, yo no juego con fuego en estos momentos. A pesar de que el bipartidismo estadounidense es lo más corrupto del mundo y de que Estados Unidos es el único país entre los países ricos que ha legalizado la corrupción, y desde 2010 con Citizens United ha dicho que el dinero es la equivalente de la palabra del free speech, de la libertad de expresión, y entonces ganan siempre las corporaciones y el 1%. En estos momentos, frente al neofascismo de la derecha cristianocéntrica estadounidense, no son momentos para jugar. Puerto Rico se vería afectado perversamente si llegaran a ganar los republicanos. Una pregunta de esas ingenuas que no duele, ni hiede, ni huele, no pasa nada, pero ustedes la contestan si ustedes creen. Ustedes, yo pregunto, vaya, con conocimiento de causa y habiendo hablado con ustedes en distintos contextos, ¿ustedes no les parecería que lo mejor que le puede pasar a Puerto Rico para adelantar la independencia nacional es que ganen los republicanos? Porque entonces uno le envía una carta y dice, oye, declárame independiente y ya, acaba con esto, porque no te vamos a pedir más chavos, nos vamos a ir de welfare, nosotros vamos a ser autosuficientes, y tú podrías venir aquí a usar las playas, no tenemos ningún problema, pero no va a haber evasión contributiva de todos esos mosquitos que vienen aquí por la ley 60, que es la ley 22. ¿Ustedes no les parecería eso? Porque yo pensaba que los Patriot Boys son buenos aliados, porque ellos no quieren saber de nosotros. Yo tampoco quiero saber de ellos, pero no sé si ustedes lo configuran de esa forma. ¿Cómo lo ven? Bueno, yo creo que esa extrema derecha que nos escupiría en la cara sigue siendo una extrema derecha imperialista y que le gustaría mantener a Puerto Rico como colonia supeditada a los intereses de Estados Unidos. Estados Unidos en estos momentos está siendo completamente desplazado por la inversión china en América Latina. Estados Unidos solamente invierte en la guerra y está empobreciendo a su población y está haciendo mierda su política, su geopolítica en América Latina. China se está quedando con toda la inversión latinoamericana. En estos momentos yo creo que tú eres un derechista, racista, supremacista blanco, imperialista estadounidense, te gustaría mantener a Puerto Rico como colonia para mantener una presencia en América Latina que está cada vez más lejos de lo que solía ser el patrimonio estadounidense. Sí, yo coincido con Francisco, porque es una cuestión de emporio, es una cuestión de poder. Y podemos estar hablando aquí más de una hora con esta situación del poder en Estados Unidos, porque los republicanos, si es que ganan, lo que quieren es consolidar ese imperio, y ese imperio que se les ha ido también de las manos, porque económicamente ya viste que también Estados Unidos ha entrado en una crisis económica muy fuerte. Claro, es una especie de efecto dominó de la crisis también a nivel global que se está viviendo en el planeta, pero siendo que es uno de los países más importantes, si no uno de los mejores, digamos, países del primer mundo según ellos, pues no van a querer soltar lo que tienen. Yo creo que no, aunque digamos, económicamente piensen que se ahorrarían lo que le cuesta, no le cuesta a Puerto Rico. Pero ustedes saben que en términos de la economía, Puerto Rico reditúa mucho más de lo que Estados Unidos da.
¿no? O sea, ellos esa supuesta inversión la reciben, pero por muchísimo. Piensen ustedes, por ejemplo, cuando tú pagas el Medicare en Estados Unidos, recibes el beneficio completamente. Si tú pagas el Medicare en Puerto Rico, que lo pagas completo, no recibes todos los beneficios. Estados Unidos se ahorra una parte y ese es un fondo muy importante. Y así económicamente hay muchas instancias donde Estados Unidos, es cierto que estamos hablando del mantengo, de lo que da y demás, pero reditúa y recibe mucho más. Piensa en la misma economía. Cada vez que yo me monto en un vuelo para cualquier parte del mundo, pues a lo mejor hay aviones llenos o aviones que no están llenos, pero siempre que voy a Puerto Rico, vuelvo de Puerto Rico, los aviones están todos llenos a capacidad y hay una lista de espera de personas. O sea que lo que ganan las aerolíneas con los puertorriqueños viajando en la guagua aérea, como dice nuestro Wico Sancho, de ida y de vuelta, esa es una economía que se sostiene. Entonces, yo creo que no. Yo coincido con Cabanillas en que no soltarían a Puerto Rico. Bueno, pues yo voy a cambiar del tema porque ya me cansé de estos americanos. Así que vamos a cambiar el tema porque ustedes tienen cosas más interesantes que contar. Pero tengo que decir que estamos en Funche Caribeño con dos queridísimos amigos que viven en el mismo estado, creo que a 4 horas de diferencia. Están en Ohio, son profesores universitarios, son parte de lo que llaman la diáspora aquí, pero yo creo que es parte de nuestra colonización. Nosotros los enviamos allá, son agentes de nosotros que los enviamos allá para dar clases en esas universidades y decirle a los estudiantes que tienen Puerto Rico is a beautiful place, y como se sigue por ahí en la versión original de West Side Story, no me acuerdo cómo se sigue la línea, pero para decir que somos una grandeza que los incluye a ellos. Tenemos en el estudio, hoy en el estudio virtual del Pozo Antillano, a Daniel Torres desde Ohio. No sé en la parte que tú vives, ¿cómo se llama eso? En la capital, esa estrella del nombre, ¿cómo se llama donde tú vives? ¿En la región? Yo vivo en una ciudad que se llama Atenas. Tú vives en Atenas, ¿verdad? Y por otro lado tenemos a el compañero Francisco Cabanillas, que está en Bowling Green, ambos en la Universidad de Ohio en Atenas y la Universidad de Ohio en Bowling Green. Y de repente ellos son nuestros corresponsales internacionales sobre la diáspora. Ustedes son los portavoces de la diáspora, ¿verdad? Que es una diáspora de 8 millones de personas, en mi mejor recuerdo, o de 5 millones, perdón, 5 millones, 8 en términos de la población total, de gente que se asume puertorriqueña, independientemente de las generaciones que hayan pasado. Así que eso es un problema de espionaje puertorriqueño que hemos ido allí a colonizar a esa gente. Y entontonces, pues, donde termina Bayamón sigue Ohio. Estemos claros con eso, ¿verdad? Vamos a hablar de otras cosas. Aquí en Funche Caribeño hoy, transmitiendo desde el Pozo Antillano en San Juan de Puerto Rico, por nuestras plataformas, en los controles acá, Adrián Ciaca Pérez, en la producción general, Juliana Rivera Torres, en sustitución de Alejandro Ortiz Arraiza, y en San Sebastián, en transmisión simultánea por Radio Raíces, Robertito y Víctor Rivera, y en la producción general allá, Ramón Edwin Colón Prats. Dicho eso, entonces vamos a hablar de otras cosas que ustedes, porque yo tengo dos escritores aquí, gente importantísima. A mí me gusta cómo escriben los dos, me ilustran, me enseñan, me ponen cosas. Los dos son miembros del PEN de Puerto Rico, que es algo que nos vincula ahora mismo a todos, y que escriben normalmente desde allá en distintos idiomas, español a veces, inglés otras veces, pero que han hecho una contribución a la literatura, por decir algo, puertorriqueña, transfronteriza, que hay que reconocerlo. Así que, ¿dónde anda la literatura con ustedes? O si quieren hablamos de cine, porque con Francisco yo hablo un montón de cine. Yo no sé cómo estás tú en el cine, Daniel. Así que empiecen, vamos ahora, como diría Eleuterio, a los temas libres. Dale. Adelante, Francisco. ¿Cómo está la literatura? Madre mía, ¿qué puedo decirte? Yo creo que la literatura de Puerto Rico y la literatura de la diáspora están en un prolongado momento de dinamismo, transformación, reconsideración. Hay muchísimo movimiento que está sucediendo. Hay montones de escritores. No sé si habrá igual número de lectores, pero me parece que es un
es un momento de mucha salud literaria para la literatura puertorriqueña de la isla, de la diáspora, que se engancha con otras literaturas, que se engancha con todo lo que está sucediendo en el mundo contemporáneo y que está dando respuestas y proponiendo universos interesantes para no dejar de establecer un diálogo crítico con todo lo dramático que está sucediendo en el mundo neoliberal, en el umbral del apocalipsis, quizás ecológico, y frente a la posibilidad de un enfrentamiento militar que haga pedazos a un montón de la humanidad. Yo creo que la literatura puertorriqueña, desde todas sus geografías, está dinámica, enganchándose con todo lo que está pasando. Es curioso porque pensaríamos que en los intercambios del mercado, Bad Bunny sube solo. O sea que Bad Bunny está estableciendo un récord que nadie va a poder igualar en mucho tiempo. Son 108 estadios de fútbol llenos. Eso, al final de esta gira que termina en diciembre, él va a haber sido escuchado por 10.800.000 personas. Eso es muy difícil de igualar, ¿verdad? Y dentro de esa conversación ha creado una narrativa de ese muchacho de Vega Baja cantando con esa voz bien peculiar, y en lo que él diga creará un culto, porque 10 millones de personas es una cifra significativa. Ahora bien, de la misma forma que él sube, y suben otros exponentes, pero quiero marcar a Bad Bunny, sube también otro contenido literario o contenido, por decir algo, audiovisual de Puerto Rico, o una identidad puertorriqueña que se va transfigurando por ahí de distintas formas. Y en ese sentido recojo lo que tú estás diciendo, porque los momentos nunca son agrios o la piña está agria. Tú sabes, los momentos son los que son y hay que ver las oportunidades. ¿Cómo lo ves tú, Daniel? Bueno, yo quiero darle las gracias a Aida Mendoza, que nos está escuchando, y ella nos dice que este domingo empieza en Puerto Rico la Semana de la Lectura, y darle las gracias también por sus comentarios anteriores. Yo creo que lo que dice Cabanillas es muy cierto, porque hay una efervescencia en la literatura, no solo puertorriqueña, sino también de la diáspora. Y también hay muchas conexiones que se han establecido. El mundo virtual del internet, del mundo de las redes sociales, ha conectado y reconectado a escritores de allá, de acá, para crear de alguna manera un Puerto Rico virtual que va más allá de que tú estés en Puerto Rico o tú estés acá. Cómo tú los lees, cómo nos leemos, y cómo Francisco, yo u otros escritores, cada uno en su literatura, en mi caso particular, está incluida la diáspora, está incluida esa experiencia. Y no es la experiencia de La Ceiba en el Tiesto, aquel texto maravilloso de don Enrique Laguerre, sino que es establecer ese vínculo del Puerto Rico de acá y el Puerto Rico de allá, que es uno solo, como pasa con Cuba, ¿no? El cubano que está en un lugar, el cubano que está en otro, pero hay una cultura cubana que va más allá de que estés aquí o estés allá. En ese caso, pues también por las divisiones políticas. En Puerto Rico también por lo que pasa cuando tú vuelves a Puerto Rico o cuando tú vienes acá. Yo vivo también en esa guagua aérea que a veces la gente piensa que yo vivo en Puerto Rico, pero no vivo acá, porque sigo publicando libros, sigo presentándolos, sigo haciendo mi trabajo, pero siempre está en el interior de lo que escribo y de lo que escriben otros compañeros y compañeras en la diáspora, está Puerto Rico. Puerto Rico sigue siendo una obsesión de la misma literatura puertorriqueña, porque estamos tratando de definir la isla de allá de acá y de donde esté. Recuérdate que no solamente hay puertorriqueños en Estados Unidos, hay puertorriqueños en Europa, hay puertorriqueños en otras partes del mundo. Los puertorriqueños somos también seres migrantes por nuestra condición colonial, por lo que es la isla y demás. Y yo sé que nos quedan apenas 12 minutos, pero resumiendo, creo que en el caso de la literatura puertorriqueña está vivita y coleando, y la diáspora es parte de esa experiencia, y creo que es algo que no podemos olvidar, que cuando leemos la literatura puertorriqueña es un continuum que va más allá que decir
la literatura escrita en Estados Unidos, la literatura escrita en Puerto Rico, porque la literatura puertorriqueña es la literatura puertorriqueña y eso lo define el lenguaje, sea en inglés o sea en español. Estamos hablando de esas 100 millas por 35 millas náuticas que es la isla y sigue siendo un centro de lo que escribimos, sobre todo la experiencia de distintos personajes que van, que vienen, que son parte de esa interacción que es nuestra isla, ¿no? Esto es interesante, nos quedan 4 minutos, pero yo sí creo que aquí pasó algo en este colonialismo español que produjo un país que yo creo que es disfuncional en demasiadas cosas, pero es muy funcional en otras. Y es en otras en saber producir contenido creativo e insertarse en los vectores del capital. Porque la genialidad de Bad Bunny no es solo lo que él canta, es cómo se insertó en la lógica del mercado global y le ha ido bien. Pero también... No solo él, sino también los raperos y los reggaetoneros. O sea, él es la punta de lanza de un movimiento que viene desde atrás. No, yo ahí coincido. O sea, este movimiento empieza realmente hablando en el reggaetón en el 2004 con la primera canción global de YouTube, que es La Gasolina. La primera globalización de YouTube la hizo un puertorriqueño que se llama Raymond Ayala, Daddy Yankee. Entonces, a partir de ahí, nosotros hemos tomado ventaja. Lo que quiero es marcar que todos ellos han sabido insertarse en el mercado y el mercado los ha difuminado. Pero, contrario a término, ese tipo de música es innegable lo que el impacto que ha tenido. Pero los anteceden a ellos la salsa, que la Fania, controlada por un italiano y un compañero dominicano, produjo también un mercado para la música del Caribe, y voy a hablar solo de la de Puerto Rico, pero lo logra hacer. Ahora bien, en la literatura, curiosamente, esto es contrario a término con las lógicas de aquí hay una producción masiva de literatura en Puerto Rico, que como bien dijo Francisco, se une a otra producción masiva de personas como ustedes en su centro de trabajo o personas independientes escribiendo desde Estados Unidos, y algunos entran a los vectores del gran capital sin lugar a dudas. Esmeralda Santiago, por darte un ejemplo, estaba en las grandes editoriales, pero hay un montón de gente produciendo, yo lo veo, yo estoy viendo ahora mismo todas las cosas que salen de Estados Unidos y tengo un contacto, ustedes sabrán, muy profundo con lo que se está produciendo en Puerto Rico, y aquí hay un caudal impresionante de producciones que yo me quedo a veces bobo. Los otros días, no sé si se enteraron, en la ruta del libro del Pozo Antillano fuimos a Ponce. Qué lujo ir a Ponce, porque estábamos en Ponce y fueron 9 escritores, solo faltó uno que se enfermó. En total eran 10 invitados que plantearon cosas que de verdad, mano, yo escuché gente que jamás me había enterado que existían y que San Juan los niega. Pero lo más lindo es que hicimos esta actividad en un museo, vinieron como 35, 40 personas, fue un lleno total y la gente decía, dame más, porque esto ha sido un lujo escuchar escritores en su producción literaria. Así que con esa conversación, este es un país riquísimo que ha producido muy buena música globalizada desde hace mucho tiempo. Vamos a coger 2 personas, Daniel Santos en la década del 40 y el 50 y Bobby Capó en la década del 40 y el 50 también. Es decir, son los primeros globalizados que tenemos. A partir de ahí, o sea, Silvia del Villar, ¿cómo se llamaba? Silvia Resach, no, y la otra, la que cantaba con Daniel Santos. ¿Cómo? Mirta Silva. Son personas globalizadas. En el momento que no había nada de comunicaciones tan profundamente extendidas, ya ellos estaban ahí. Ahora estamos nosotros, y nosotros estamos tomando ventaja. Para terminar, 30 segundos cada uno. ¿En qué estás escribiendo, Francisco? ¿Qué estás escribiendo, Daniel? Cuéntenos, antes de irnos. Dale, tomen pauta para ustedes, vamos, para que lean la literatura de Daniel. Y de otras cabronerías, y también a todos los escritos de crítica literaria de Francisco, desde ICE. Así que tú dirás, es puta que Libertad del Pozo Antillano. Dime. Rápido. Atención, estoy escribiendo una ponencia para una conferencia que viene pronto el 17 de noviembre sobre la micronovela Los mejores placeres suelen ser verdes, de Edgardo Nieves Mieles. Yo acabo de publicar, Lucy, tú que sabes, no sé si la ven aquí,
que es una novela que termina la dragalogía o la trilogía de Morir ha sido una primavera y de Conversaciones con Aurelia. Y también este año salió mi libro Fusilado Dios, no sé si lo ven también, y es un libro que es una edición aniversario que se presentó en Puerto Rico en Casa Norberto, y que son los 20 años aniversario de este libro, que ganó el Premio Nacional del Pen Club en 2009. Así que eso fue lo que he hecho este año. Estoy pues escribiendo otras cosas, pero ya por ahí vendrá mi libro sobre el VIH y SIDA en la poesía puertorriqueña, que está siendo evaluado por una editorial en Puerto Rico. Pues muy bien, con este placer de tener un lujo de amigos que son bien chéveres, y por lo menos con Francisco, siempre cuando está aquí estamos comiendo, ¿verdad? Y también disertamos mucho, y con Daniel, que correspondemos por las redes sociales y por otros formatos de comunicación. Gracias a ambos. Este ha sido su programa Funche Caribeño. La diáspora habla, la diáspora habló con los parlamentaristas internacionales de Puerto Rico en Ohio. Estos son nuestros delegados de Ohio, que no tienen nada que ver con la estadidad, pero que ellos hablan desde allá. Daniel Torres, y desde la ciudad de Atenas en Ohio, y Francisco Cabanilla desde la ciudad de Bowling Green, también en Ohio. Será hasta entonces. Gracias a Adrián Ciacaper en los controles en San Juan, a Juliana Rivera Torres en la producción general aquí en San Juan, a Victito y Robertito Rivera en los controles en San Sebastián en Radio Raíces, y a Ramón Edwin Colón Prats por la producción general de Radio Raíces. A todos ustedes, gracias. A toda la gente que nos ha escuchado y nos ha comentado, gracias. Seguiremos mañana a las 2 de la tarde. Vengan al Club de Lectores. Tenemos una persona por primera vez invitada, Lorna Polo, con su libro Tanatorerías Urbanas. Estoy pronunciando mal, pero es un libro que vamos a presentar mañana a las 2 de la tarde, y el lunes a las 6 de la tarde, Club de Cultura 7D, nuestra revista cultural. Será hasta entonces. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, gracias.